Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Una vez más empezamos este espacio de las 6 de la tarde, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre que proteja a nuestro país. Agradeciéndole a todas las personas en el sector de la salud que se esfuerzan y trabajan por salvar vidas. A todos los miembros de la fuerza pública, también nuestro reconocimiento. A todos aquellos que trabajan en los servicios esenciales, en los servicios básicos, en los servicios públicos, a quienes están trabajando también como funcionarios del orden nacional, del orden departamental y municipal, atendiendo a tantos colombianos y por supuesto a toda esa cadena de abastecimiento que nos permite tener medicamentos y alimentos en nuestro país, y a todos aquellos que han ido también recuperando su vida productiva, trabajando con protocolos, con determinación por nuestro país. Yo quiero empezar el espacio de hoy también expresándole mi solidaridad y mis condolencias al exministro, al exvicepresidente y excandidato presidencial, el doctor Humberto de la Calle Lombana, por el fallecimiento de su señora esposa, doña Rosalba de la Calle. Tuve el placer de conocerla, de conocer ese gran ser humano, y a todos los familiares quiero expresarles mi sentido pésame, los acompañamos en estos momentos. Hoy quiero también hacer un balance de cómo va Colombia frente al coronavirus, de cómo ha sido este proceso en nuestro país y también contarles a ustedes cuáles son los pasos que queremos dar. Hoy nos acompañan expertos, nos acompañan también miembros del gobierno y quiero hacer referencia a varios temas. En primer lugar, no me voy a cansar de reiterar esto. Estamos ante uno de los momentos más exigentes de nuestras vidas. Este es un fenómeno que el mundo está viviendo, que lo está viviendo casi que de manera única, porque se trata de una pandemia, se trata también de una crisis económica mundial, de una crisis mundial del empleo, de una crisis mundial de la oferta. Pero también es cierto que en esa descripción debemos tener claros cuáles son las premisas que tiene esta pandemia a nivel mundial y en nuestro país. Estamos hablando de una pandemia que no tiene vacuna. No hay vacuna ni tratamiento alguno para enfrentar este virus hoy. No tenemos certeza sobre cuándo tendremos esa vacuna. Se habla en un escenario optimista de 6 meses, en un escenario moderado de 12 meses, y en un escenario quizás más extremo de 18 meses o más. Y además es un virus que se propaga rápidamente, que es letal, profundamente letal con las personas mayores de 70 años e inclusive con personas entre 60 y 70 años que tengan preexistencias, pero también con grupos poblacionales más jóvenes que también tengan esas preexistencias. Es un virus que se crece en el contacto social y por lo tanto, ante estos fenómenos que acabo de describir, que traen consigo niveles de incertidumbre, el reto que tenemos todos en nuestras sociedades no es dejar que el coronavirus nos aplaste, nos afecte, nos desmotive, nos doblegue. El reto que tenemos nosotros es enfrentarlo con éxito y superarlo. Y eso implica que tengamos que cambiar muchísimos hábitos. Eso implica que tengamos que apelar al distanciamiento social. Eso implica que debamos tener muchísimos más controles en nuestra forma de comportarnos. Por eso, el enfoque que hemos tenido en nuestro país hasta la fecha ha estado basado en una estrategia que ha tenido 3 importantes componentes. Por un lado, los temas de prevención y preparación, que los empezamos a adoptar desde el mes de enero. Segundo, una fase de contención, que la empezamos a aplicar cuando vimos que el virus estaba creciendo en el mundo y también en América Latina. Y una etapa de mitigación que se empieza a activar en la medida que vamos viendo circulación del virus en nuestro país. Ahora bien, yo quisiera que todos entendiéramos que en la fase de mitigación nosotros fuimos tomando decisiones
oportunas y que se fueron endureciendo gradualmente. Eso quiere decir que apelamos a restringir eventos. Eso quiere decir que cerramos fronteras. Eso quiere decir que pusimos restricciones al transporte aéreo y después lo cerramos. Que sacamos a los jóvenes de las universidades, a los niños de los colegios, a los niños de los jardines. Que llevamos a los mayores de 70 años a que estuvieran en aislamiento preventivo obligatorio, mucho antes de que lo hiciéramos con el resto de la sociedad. Y por supuesto, fuimos también llegando a esa decisión del aislamiento preventivo obligatorio. Tomamos todas esas medidas para cumplir varios propósitos. El primero, quitarle velocidad de propagación exponencial al virus. El segundo, salvar vidas. El tercero, que pudiéramos garantizar que no colapsara el sistema de salud por el crecimiento que se podría dar de la pandemia. Y es justamente en esos objetivos que nosotros fijamos otro derrotero nacional, y es que si teníamos que tomar decisiones para que la sociedad se aislara preventivamente, debíamos acompañar medidas de mitigación frente a los efectos de esta pandemia. Teníamos efectos de carácter social. ¿Por qué? Porque al quedar muchas personas en el hogar, se iban a afectar sus ingresos. Y justamente pensando en mitigar esas situaciones, fue que nosotros desplegamos las capacidades de los programas de transferencias condicionadas, como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor, como llevamos los refuerzos nutricionales del ICBF, como fuimos llegando también con el PAE en casa y por supuesto como surgió Ingreso Solidario para atender a cerca de 3 millones de colombianos que no estaban en ningún programa social. En adición a eso, se tomaron también medidas frente a los sectores más vulnerables en materia de servicios públicos, mitigar efectos sociales. Y esas mitigaciones se mantienen ahora, en el mes de mayo. Y hemos dicho también que teníamos que mitigar efectos negativos en el sector de la salud. Y ahí fue donde nosotros, a partir del aislamiento preventivo obligatorio, empezamos a trabajar con el sector de la salud para ampliar las capacidades de las unidades de cuidado intensivo en el país. Empezamos también a ampliar las capacidades de realizar pruebas en el territorio colombiano. Aumentamos también las capacidades para disponer recursos para el sector de la salud, que les hemos venido compartiendo con ustedes todas las noches, para que ustedes vean cómo se avanza en temas de punto final, cómo se avanza en temas de saldar deudas laborales, cómo se avanza en proveer también liquidez. Y es cierto, nos falta acelerar quizás mucho más, pero lo estamos haciendo con un compromiso grande de país. Y hemos también habilitado otras capacidades en el territorio nacional, facilidades como el Hotel Tequendama, el trabajo en Corferias en el caso de Bogotá, con la Alcaldía de Bogotá, con esa Cámara de Comercio de la ciudad tan comprometida. Lo hemos visto también en la ciudad de Medellín con Plaza Mayor, lo hemos visto en la ciudad de Montería con el Coliseo Happy Lora y así en otros lugares del país para tener capacidades adicionales de respuesta. Y hemos también adquirido nuevas tecnologías robóticas para procesar pruebas. Hemos logrado, en medio de mucha escasez mundial, traer además reactivos que nos permitan aumentar la capacidad para realizar pruebas PCR moleculares en el territorio. Y también hemos habilitado con el INVIMA que lleguen al país en mayor proporción pruebas serológicas y pruebas rápidas. Todo esto es importante porque también es mitigación desde el sector salud. Y con la gerencia que se ha creado para el COVID-19 hemos también logrado abastecernos de ventiladores que esperamos ver llegar en las próximas semanas cada vez con mayor velocidad semana a semana para que tengamos una capacidad robustecida de atención en el sector de la salud. Pero también están los aspectos de mitigación económica, haber lanzado líneas de crédito con garantía del 90% por parte de la Nación
para atender necesidades de pagos de nómina de las MIPYMES, donde también queremos que se acelere aún más. Decisiones que permiten el retiro de cesantías en afectaciones de ingresos de las familias. Hemos permitido también el no pago de cuotas pensionales para que también se alivie el flujo de caja de empleadores y empleados. Y así también hemos tomado medidas que benefician a sectores específicos que son generadores de empleo en nuestro país. Ahí también hay elementos de mitigación económica. Y la pregunta que ustedes se hacen entonces es, ¿cuáles son los resultados que podemos mostrar hasta la fecha? Y yo creo que hoy Colombia tiene cosas importantes que compartir con el mundo. El número de muertes por millón de habitantes se comporta muchísimo mejor que otros países del mundo para el día en el cual nosotros estamos enfrentando la pandemia. Hemos visto también que el número de pruebas que marcan positivas del universo de pruebas que se realizan ha mejorado en el territorio. Hemos visto también que la tasa de reproducción del virus en muchas ciudades ha venido disminuyendo. Hemos visto también, y es importante decirlo, que las unidades de cuidado intensivo que están disponibles para atender el COVID-19 frente al uso que tenemos al día de hoy nos muestra que más del 90% están hoy disponibles, y eso se debe al trabajo de todos ustedes. Hemos visto también cómo se comporta la movilidad, hemos visto también cómo la cultura ciudadana se ha fortalecido, y el ministro Fernando Ruiz hoy va a profundizar sobre esos indicadores. Pero todo eso nos permite a nosotros llegar a la conversación de cuál ha sido el balance del aislamiento preventivo obligatorio también en otros frentes. Y yo sé que muchos de ustedes están preocupados porque dicen, ¿cuándo vamos a retomar esa vida laboral? Muchos de ustedes tienen angustias y temores de qué va a pasar con los puestos de trabajo. Muchos se preguntan cómo va a ser el país para recuperarse ante una circunstancia como esta. Y claramente nosotros tenemos que partir de la base que no hay un dilema entre la defensa de la salud y la vida con el desarrollo social, económico y laboral de las personas. Por eso, aún en el aislamiento preventivo obligatorio, nosotros fuimos muy claros en que íbamos a mantener sectores operando para atender a todos los colombianos. Servicios públicos, servicios esenciales, la fuerza pública, muchos funcionarios, cadenas de abastecimiento. Todo eso nos mostró que se podían adoptar protocolos y servirle a Colombia, y también seguir cosechando resultados positivos que no triunfalistas nos permitan a nosotros avanzar con optimismo y tener un sueño para recuperar esa dinámica que caracteriza a nuestro país. Nosotros empezamos el aislamiento que terminó su primera fase el 13 de abril. Y después del 13 de abril fuimos muy claros en que empezaríamos a ver obras civiles y también la reconversión de muchas empresas para producir bienes, artículos que sirvieran para atender el COVID-19. Después del 13 de abril iniciamos otra etapa con gradualidad, con responsabilidad, para ver el sector de la construcción, empezar el trabajo de la mano con los gobernantes locales, siguiendo protocolos, y también lo propio con el sector de manufacturas. Y se ha ido recuperando esa vida productiva con responsabilidad. Y eso me lleva a que nosotros nos preguntemos hoy, ¿cuáles son esos próximos pasos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cómo hacerlo? Y yo quiero decirles a ustedes de todo corazón, hoy, más que nunca, tenemos que ser capaces de recuperar cada vez más espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud. Hemos hablado con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud, que hoy nos acompañan. Nos acompañan varios expertos médicos, porque lo que quiero compartirles a ustedes es cuál es el siguiente paso que viene
después del 11 de mayo. Y lo que quiero transmitirles a ustedes es que seguimos avanzando de manera progresiva y responsable, gradual y responsable, pero sin detenernos, sin dejar de mirar hacia adelante con ganas, con berraquera, con esa berraquera que nos identifica a nosotros como país. Y hoy quiero compartirles a ustedes que a partir del 11 de mayo y entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el aislamiento preventivo obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía. Y ahí vamos a tener sectores industriales, que ahora los va a detallar el ministro José Manuel Restrepo. Vamos a tener también las ventas al por mayor de automotores. Vamos a tener la venta al por mayor de muebles. Vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad, y vamos a empezar a dar pasos también de activación de comercios que también tengan niveles de responsabilidad y aplicación de protocolos. Y me refiero puntualmente a temas como el de las lavanderías que pueden prestar su servicio a domicilio, me refiero a las papelerías, me refiero también a las librerías, porque eso demuestra que estamos dando pasos como país responsablemente para ir reactivando nuestra economía y al mismo tiempo salvando vidas y protegiendo la salud. Y eso también implica que si bien hay unos sectores que todavía no van a empezar a recuperar esa vida productiva, esos sectores tienen que tener un mensaje de certidumbre y de esperanza. Y desde ya estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Salud también para adoptar esos protocolos e ir reinventando esas tareas para cuando vayamos dando el paso siguiente. Pero el trabajo está en acción y seguirá en acción por el bien de los colombianos. Y eso me lleva también a referirme a unos aspectos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. En el marco de estas medidas que estoy anunciando, queremos seguir trabajando con los alcaldes, con los gobernadores, que vayamos midiendo esa gradualidad y que los alcaldes vayan llevando la aplicación de esos protocolos que están en la resolución 0666, más los que se habilitarán por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio en los próximos días, porque eso nos permite también trabajar desde lo local. Y hay muchas personas que me han hecho preguntas puntuales. En la medida que se van liberando estos sectores, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las actividades deportivas que ya empezaron días atrás? Ahí los alcaldes seguirán teniendo la herramienta del pico y género y podrán también regular esa hora en la que se practica el deporte. Pero también sabemos que hay una pregunta que se hacen muchos: los niños. Hay muchos niños que llevan tiempo en sus casas y que quieren tener un espacio en el día para poder recibir la luz del sol. Y aquí el Ministerio de Salud ha trabajado con los expertos y ha determinado que a partir del 11 de mayo, los niños entre los 6 y los 17 años van a poder estar 3 veces a la semana, media hora al día. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo decimos con ese nivel de restricción y de precisión? Porque se ha hablado con los expertos. Los niños menores de 6 años no recomiendan en este momento que vayan saliendo porque estamos en un pico también de enfermedades respiratorias. Los niños que van de los 6 a los 17 o de los 6 a los 14, empecemos por allí, pueden salir esa media hora acompañados también de un cuidador, pero que no esté en el grupo poblacional de mayor riesgo, es decir, mayores de 70 años, ni con personas que tengan preexistencias severas. Y eso permite también un poco de salud mental
y también de salud física. Es un reto enorme, requiere una gran responsabilidad de todos, pero estoy seguro que lo podremos lograr con ese trabajo y ese acompañamiento que nos brinden también los gobernantes locales. Y quiero de nuevo precisar que todo esto se hará con el rigor de los protocolos. Todo esto se adelantará buscando que la cultura ciudadana sea la que nos guíe para seguir avanzando. Si vemos luces de alerta, no dejaremos en tomar decisiones drásticas y necesarias para proteger la vida y la salud. Pero pongámonos todos, así como lo hemos hecho en equipo hasta ahora, a que nuestro comportamiento sea el que guíe los próximos pasos. Y hay otro tema que quiero compartir hoy. Hay municipios en nuestro país que a lo largo de este aislamiento preventivo obligatorio no registran ningún caso de COVID-19. Y por eso el Ministerio de Salud ha sacado una resolución, aquí la tengo, que establece que en esos municipios hay unos lineamientos para que vayan, obviamente a solicitud de sus alcaldes, con previa autorización del Ministerio del Interior, abriendo o dándole cabida a más vida productiva y a más sectores, pero con unas restricciones también claras. No aglomeraciones, no bares, no discotecas, restaurantes solo para recoger la comida o domicilios, y que tengamos también no aglomeraciones por eventos culturales ni deportivos, para que ellos también vayan recuperando vida productiva. Ahí queremos trabajar con estos lineamientos para que esos municipios también puedan reactivarse con responsabilidad. Y así como trabajan los alcaldes, esperamos también el acompañamiento de los gobernadores para que estos lineamientos funcionen con toda la profundidad. Y estos temas van a ser expresados y compartidos con ustedes hoy por parte de los expertos, por quienes nos han ayudado a tomar estas decisiones. Y por eso quiero empezar dándole la palabra al señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que él les comparta a ustedes por qué se han ido tomando estas decisiones, por qué seguimos avanzando, por qué seguimos además haciéndolo con unas pautas y recomendaciones que permiten recuperar vida productiva y proteger la salud y la vida. Ministro Fernando Ruiz, a los colombianos que nos ven, después de haber compartido estas decisiones, cuénteles usted, con los indicadores que usted compartió acá, cómo se ha avanzado. Tiene usted la palabra. Sí, presidente, vamos a plantear esos indicadores. Quisiera presentar en lo posible un video de uno de los expertos que nos ha venido asesorando acerca del tema de los indicadores, del grupo de 9 indicadores que hemos venido adoptando para el seguimiento de la situación del COVID-19. Como mencionábamos en el programa anterior con el presidente Duque, el gobierno colombiano ahora está pasando a una segunda fase del manejo de la enfermedad del virus COVID-19. En esta segunda fase lo que se trata es de monitorear la velocidad de propagación del virus y estar seguro que esa velocidad está controlada. Para ello es necesario tener indicadores que permitan al gobierno tomar la decisión de abrir la economía y de, si la velocidad se pasa de ciertos niveles, de volver a cerrar, de manera de tener flexibilidad. Entre los indicadores que se han propuesto en el mundo y los indicadores que el gobierno del presidente Duque está siguiendo, se encuentran indicadores sobre la velocidad de la enfermedad. Por ejemplo, cuántos casos están habiendo diario, cuánto tiempo se tarda en duplicarse el número de casos, cuántos casos de los positivos se están muriendo. Pero al mismo tiempo es muy importante monitorear la capacidad del sistema de salud de atender estos casos, de manera que no ocurra una sobredemanda sobre la oferta instalada. Por eso es también necesario monitorear la cantidad de unidades de cuidado intensivo que se están usando, la cantidad de ventiladores disponibles que existen en la oferta. Y por último, es importante monitorear los niveles de la actividad económica, de manera de ir progresivamente
abriendo la actividad económica. Entonces, para eso se va a monitorear, se sugiere monitorear la actividad del transporte y se sugiere monitorear la actividad financiera. En conclusión, lo que se busca con estos indicadores es tener una serie de indicadores que se puedan medir a diario, de manera de estar con la guardia en alto sobre la velocidad del virus. Si este virus no pasa de determinada velocidad, se sigue abriendo la economía y se sigue mejorando el sistema de salud y al mismo tiempo la economía de la nación. Entonces, hasta ahora, el gobierno del presidente Duque ha seguido estas reglas, ha seguido esta manera de actuar con indicadores progresivamente, con flexibilidad, con cautela, con pasos firmes, pero con datos que permitan medir la progresión del virus corona-19. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente y colombianos. Para poder hacer un seguimiento cuidadoso de lo que ha sido la pandemia y en esta estrategia de apertura flexible, de apertura inteligente a los diferentes sectores, el Ministerio de Salud, en conjunto con grupos de expertos, concretamente un grupo de expertos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, de la cual hace parte el doctor Antonio Trujillo, pero también está el doctor Joshua Sharfstein, que es el vicedecano de la Escuela de Salud Pública de Hopkins. También hicimos una validación de cuáles serían los mejores indicadores para poder hacer este seguimiento, esta trazabilidad. También tuvimos una consulta muy particular con los señores exministros de salud que evaluaron los indicadores y a partir de ellos se decidió también conformar un grupo de seguimiento que apoya al Ministerio de Salud en la evaluación permanente de los indicadores con los cuales vamos a plantear el seguimiento de la pandemia y obviamente la toma de decisiones frente a la apertura y a la flexibilización. En ese sentido, quisiera hacer poner una presentación en la cual explicamos los diferentes indicadores que tenemos seleccionados y en los cuales se incluye el número de reproducción efectivo, lo que queremos decir cuántos casos nuevos tenemos, cuántos casos genera cada caso nuevo que tenemos, la morbilidad, o sea, cuántas personas se enferman después de inicio de síntomas, la tasa de mortalidad general, los días de duplicación de los casos nuevos, la positividad, o sea, el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, un indicador muy importante que es la movilidad en los sistemas de transporte masivo y, por último, un indicador de transacciones físicas. Pasemos a la siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Esta es, aquí mostramos el número de reproducción efectiva y se muestra cómo nosotros iniciamos con un RO, siguiente por favor, de 2.4, o sea 2.4 casos nuevos por cada caso de contagio. Ya llegamos a 1.3 y tenemos ciudades como Medellín y Cali, que Medellín está en 1.13, Bogotá en 1.13, Medellín en 0.84, es decir, por debajo de 1, y Cali en 1.21. Siguiente. El número, la morbilidad, número de casos según inicio de síntomas, que ha tenido un comportamiento estable durante las últimas semanas de abril, con entre 150 y 220 casos diarios. Hoy tuvimos un incremento importante de casos, más de 600, pero eso está muy relacionado con el análisis y pruebas específicas que hemos hecho en conglomerados como la cárcel de Villavicencio, como algunos otros lugares donde tenemos efectivamente estudios específicos sobre poblaciones que se encuentran contagiadas en un confinamiento específico como son las cárceles. Siguiente, tasa de letalidad. La tasa de letalidad que la hemos mantenido estable durante los últimos días en 4.4%, que es bastante más baja que la tasa de letalidad global, que es del 7.4%. La tasa de mortalidad general, que tiene causa del aumento, la reducción de fallecimientos por todas las causas. Los días de duplicación, que quisiera que lo mostráramos en la gráfica, que observa
¿Cuántos días trató de duplicarse el número de casos? Y siguiente, por favor, donde se nota que el siguiente, que el efecto de la cuarentena es absolutamente notorio. En la tercera semana la duplicación de casos, cuando estamos en la tercera semana, la duplicación ocurría más o menos cada 3 días, en la novena semana cada 11, entonces hemos aumentado el número de días en los cuales estamos duplicando, y en caso como de Bogotá, que se duplicó al primeros días cada 5 días, ya estamos en una duplicación de cada 20 días. En cuanto a la positividad de muestras, estamos en un promedio de 7.2. En la ocupación de camas de cuidado intensivo, solamente tenemos en este momento 110 camas ocupadas, la siguiente. Esto es menos del 4% de las camas de UCI disponibles, es decir, estamos utilizando un número de camas afortunadamente bien bajo, y el ritmo de aumento de camas de intermedio puede ser un poco mayor, pero en general se nota una tendencia, presidente, a la reducción en el número de camas nuevas de unidad de cuidado intensivo que estamos utilizando cada día, y aquí se encuentra el doctor Gallardo, que nos podrá apoyar ya con evidencia cualitativa de cómo se está presentando esto en la ciudad de Bogotá. Por último, 2 indicadores también muy relevantes: las transacciones físicas, la movilidad, perdón, donde el indicador que hemos puesto como límite es el 35%, hemos estado por debajo. En Bogotá tenemos 21%, Cartagena 5%, Bucaramanga 27%, Medellín 22%, Cali 25% y Pereira 24%, todos por debajo de esa cota del 35% que hemos planteado. Y en transacciones físicas, que mide las transacciones que estamos realizando en oficinas, cajeros automáticos, virtuales o presenciales, hemos tenido un aumento en las transacciones presenciales, lo cual nos indica que también es muy necesario avanzar en la transacción virtual para poder tener una menor circulación de público a nivel de ciudad, de espacios físicos de ciudad, y generar un distanciamiento. Todas estas medidas nos permiten indicar, colombiano y señor presidente, que vamos bien, que tenemos un tema bastante, tenemos unos indicadores bastante en buena posición al momento actual, y que con tranquilidad podemos proyectar lo que ha sido hasta el momento la flexibilidad en el ámbito de la apertura de los diferentes sectores. Y ministro Fernando, 2 preguntas que quiero que me las conteste, que se las están haciendo seguramente los colombianos ahora en sus casas después de las medidas que hemos anunciado. Una, ¿cuál ha sido la línea desde el punto de vista de salud que ha tomado el ministerio para acompañar este proceso, donde a partir del 11 de mayo, vuelvo y lo digo, al 25, vamos a permitir que los niños vayan teniendo ese espacio de salida, que ustedes en el ministerio han dicho, hagámoslo con niños de 6 a 14 con el acompañante? Ese acompañante no puede estar en el sector de mayor vulnerabilidad ni de movilidades crónicas, o de preexistencias crónicas. Y otra cosa que es importante, ese hacerlo media hora, 3 veces a la semana. ¿Por qué ustedes lo han recomendado, ministro? Yo creo, presidente, que ahí debe primar también la mesura y la gradualidad. Nosotros sabemos que tener niños en confinamiento es complejo para las familias colombianas, que es un ejercicio difícil, pero aquí tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho extensamente, que por un lado el niño es el principal transmisor del COVID, en la medida que los niños, cuando se juntan, cuando están muy cerca unos de ellos, no solo de COVID, sino de cualquier infección respiratoria, tienen mayor tasa de contagio. Y cerca del 70% de los niños conviven con una persona mayor de 70 años dentro de su residencia. Eso nos lleva a una probabilidad muy alta de contagio de los mayores de 70. Entonces, tener una mesura, una gradualidad es muy importante. Nosotros si algo que quisiéramos es tener a nuestros niños en la calle, jugando, divirtiéndose, tomando el sol, pero evidentemente esto implica un riesgo también importante para ellos. Hemos logrado contener el pico respiratorio de los niños, y lo que planteamos es una gradualidad donde las familias
aprendan a cuidar a sus niños, a tomar el protocolo respectivo, a que sea una persona adulta pero no en riesgo la que los lleve al parque o al sitio donde va a ser, a no utilizar los juegos y aquello que se encuentra en el parque porque es una posibilidad de contagio, y todo esto obedece a esa búsqueda de gradualidad, de que tengamos una disciplina y que esa disciplina se vaya construyendo. Yo creo que, presidente, en ese sentido yo creo que los colombianos han aprendido a ser disciplinados, y esa disciplina tenemos que tener en cuenta que probablemente nos ha ayudado a reducir la tasa de contagio y a tener un escenario mucho más favorable que podríamos haber tenido de no haber hecho esa disciplina. Y ministro Fernando, eso me lleva a la otra pregunta. Los municipios que no han registrado casos de COVID y estos lineamientos que ha sacado hoy el Ministerio de Salud, que obviamente queremos transmitírselos a los señores alcaldes, para que a partir del 11 de mayo, y vuelvo y lo repito, a partir del 11 de mayo al 25, ellos van a poder, los alcaldes, obviamente con la aprobación del Ministerio del Interior, ir dando esos pasos también de mayor reactivación de actividades productivas, manteniendo unas limitaciones. Esos lineamientos de salud, explíqueselos también desde el punto de vista de salud pública a los colombianos que nos ven en sus casas. Sí, presidente, aquí se trata de mantener obviamente las mismas aperturas que tenemos, los 37 sectores, más los sectores de construcción, obra civil y los 2 sectores industriales y de construcción que hemos abierto de obra particular, pero generamos una mayor apertura hacia otras posibilidades dentro de esos municipios, en el sentido de que de reactivar la economía dentro del municipio y que puedan actuar y generarse una mayor goce de la estructura social. Obviamente con unas restricciones importantes en términos de transporte y de movilidad, porque no tendría sentido generar una mayor apertura si desde municipios cercanos se nos puede generar una mayor tasa de contagio. De manera que ahí es muy importante que los alcaldes ejerzan sus controles, que tengan la capacidad de reconocer las situaciones de riesgo que pueden tener, y evidentemente bajo un seguimiento muy estricto de los casos que se están presentando por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, se pueda definir esa apertura o eventualmente, si se nos presentan casos, también el cierre, porque eso también es muy importante. Si se presentan casos, definitivamente ahí habría que volver a la situación anterior dentro del respectivo municipio. Gracias, ministro Fernando. Y una vez más me complace que nos acompañe hoy acá la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Colombia. Doctora Gina, gracias, porque en todas estas decisiones que le hemos ido compartiendo a los colombianos a lo largo de todas estas semanas, usted ha estado ahí con nosotros, ha sido validadora, ha sido orientadora, nos ha planteado cuáles son las inquietudes que tiene la Organización Mundial de la Salud. Hoy, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, a través de su directora, hizo un pronunciamiento donde decía: hay que avanzar en retomar vida productiva, pero con gradualidad, no se vayan a acelerar demasiado. Y yo creo que nosotros hemos ido llevando esa gradualidad de la mano con ustedes. ¿Qué quisiera usted hoy compartirle también a los colombianos, doctora Gina, de este proceso y de cómo esa gradualidad que estamos dando, avanzando responsablemente y con inteligencia colectiva, representa una armonía entre la calidad de vida, la recuperación de vida laboral y la protección de la salud? Gracias, señor presidente. Como hemos escuchado al señor presidente y al señor ministro de Salud, esta decisión de ir ajustando algunas medidas está basado en un análisis de riesgo, con ese propósito de poder hacer ese balance del riesgo de levantar algunas de las medidas, con la capacidad de detectar la ocurrencia de nuevos casos, la capacidad de poder atender el incremento de pacientes en las instituciones de salud, y también esa habilidad para poder reintroducir medidas de salud pública y de distanciamiento físico si lo fuera necesario. Yo creo que en esta gran tarea y sobre todo en este momento, ahora más que nunca, es importante no solamente todo este actuar del gobierno, sino, como le hemos venido diciendo, el actuar de la sociedad en pleno. La participación de cada uno de ustedes, pobladores de Colombia, va a ser fundamental. Y para poder evitar que se desborde ese número de casos, va a ser importante la identificación de los casos confirmados con pruebas y hacer ese rastreo de todos sus contactos.
Se deben aislar los casos y poner en cuarentena los contactos. Así también la participación de cada ciudadano. Si el ciudadano tiene síntomas, tos o fiebre, quedarse en casa y hacer la llamada a ese número telefónico para poder acordar la toma de la muestra. Cada individuo debe guardar ese distanciamiento de al menos 1,5 metros, 2 metros entre las personas, más aún si vamos a comenzar a salir y vamos a salir con los niños. En lugares concurridos se debe usar las tapabocas o las caretas protectoras, como bien ya se ha indicado desde el Ministerio de Salud. Las medidas de higiene de mano, que son básicas y sencillas, no podemos olvidarnos. Y también la higiene respiratoria, que tenemos que utilizarlo en el día a día. Todas estas medidas deben ser usadas, incorporadas en esa cotidianidad. Y tenemos que hacerlo parte de esta nueva normalidad. Es importante, y para terminar, señor presidente, que con esa vigilancia epidemiológica, con la detección de los casos y de sus contactos, el aislamiento y la cuarentena de contactos, al identificar esos conglomerados de personas o zonas geográficas que tengan la infección, habrá que poner nuevamente en aislamiento y tomar medidas en esas zonas geográficas. Estas medidas que indicó el señor Ministro de Salud, de los indicadores precisos, midiendo la tasa de infección, el número reproductivo efectivo, va a ser muy importante para poder ir evaluando la necesidad o no de nuevamente implementar medidas de salud pública o también de distanciamiento físico. Muchas gracias, doctora Gina. Y como usted y la Organización Panamericana de la Salud tanto lo repiten, aquí hay unas recomendaciones y unas prácticas que debemos tener todos interiorizadas. Yo quiero compartir con ustedes este testimonio que nos envía la Organización Panamericana de la Salud y la doctora Gina también. Medidas de distanciamiento social. Las medidas a cumplir son: uso obligatorio del tapabocas al salir de la casa, en el lugar del trabajo y en el transporte público. Reducir el uso del transporte público. Se promueve el uso de vehículos compartidos, máximo con 2 pasajeros, ideal una sola persona. Se promueve el uso de bicicleta y patineta. Manejo de pico y género para control de abastecimiento. Establecer horarios de ingreso laboral que eviten congestión del transporte público. Y me complace hoy tener en este espacio al doctor Henry Gallardo, que es el director de la Fundación Santa Fe aquí en la ciudad de Bogotá, una persona que me ha merecido siempre toda la admiración, muy respetado en todo el sector de la medicina, pero adicionalmente una persona que ha sido reconocida nacional e internacionalmente por la gestión de hospitales. Y me gustaría, doctor Henry, una vez más agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado y casi que preguntarle 3 cositas, a ver si usted me las logra compactar. Una, esa experiencia que han tenido ustedes en la Fundación Santa Fe ampliando las capacidades y cómo ven ustedes el comportamiento de la enfermedad hoy. La segunda, usted ha sido, por ejemplo, una de las voces de expertos que nos ha dicho, mire, es difícil, es doloroso, es incómodo para los mayores de 70 años tener que estar en aislamiento preventivo obligatorio, pero usted ha reconocido que ha sido una decisión importante para, por un lado, evitar que se estrese la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, pero la otra, salvar vidas, porque es uno de los sectores que se ve más afectado por la letalidad del virus. Y la otra, doctor Henry, estas decisiones que hoy hemos compartido con Colombia, la opinión que usted tiene al respecto de ellas. La escuchamos. Presidente, muchísimas gracias. Un privilegio estar en esta mesa. Tratando de compactar las 3 preguntas que me hace. Lo primero es que la experiencia de la entidad que represento y de las personas que conozco en el sector hospitalario ha sido máximo el compromiso con esta necesidad que tiene el país de expandir su capacidad. En el caso particular nuestro, hemos expandido nuestra capacidad, obvio, en cuidado intensivo, pero también en habitaciones de aislamiento, también en rutas seguras para casos respiratorios y obviamente en informar y orientar a la población. Aquí es de anotar que la mayoría de personas van a estar bien. El 85-90% de la población va a poderse cuidar desde su casa, va a poder reactivar su actividad laboral sin ningún problema. Las personas que requieran ir a los hospitales estamos preparados para atenderlos
Y no solamente a las personas que tengan problemas respiratorios, sino para las condiciones usuales de la vida cotidiana. Todavía tenemos las condiciones que requieren de atención médica y seguimos siendo totalmente ambidiestros en esa capacidad. Por un lado lo respiratorio, por un lado lo usual. La gente tiene que tener confianza en que estamos preparados en el país. Tenemos un sistema de salud y una capacidad hospitalaria que lleva años construyéndose. Y la experticia que hemos logrado en los hospitales es precisamente para manejar infecciones. Eso es lo que mejor sabemos hacer en los hospitales. Y estamos preparados para atender lo que viene. Sabemos que es difícil, sabemos que es duro, sabemos que es complejo, pero todos los días son lunes para nosotros y todos los días trabajamos 7/24 para estar preparados. Un mensaje de confianza en ese sentido, de no miedo. El miedo no es buen amigo para el futuro. Lo segundo que usted pregunta es sobre nuestros mayores. Tenemos que cuidarlos, tenemos que seguirlos cuidando. Fue la primera decisión que usted tomó, aislar a las personas mayores de 70 años. Tenemos que seguir haciéndolo. Es duro, es difícil, requieren soporte, pero ellos tienen una letalidad alta y tienen comorbilidades, por lo tanto ameritan protección máxima. Finalmente, frente a las decisiones, presidente, yo creo que las decisiones tienen que contar con el compromiso de todos. Necesitamos el distanciamiento social y la reactivación productiva, como usted lo ha dicho. E ir progresivamente avanzando en esa reactivación es fundamental. No existe la dicotomía entre la economía y la salud. La economía y la salud son monolíticas, son una sola cosa y hay que llevarlas de la mano y progresivamente, con disciplina, con distanciamiento social, con el compromiso de todos, yo estoy seguro que vamos a tener un futuro positivo, posible y real. De esto yo creo que debemos salir mejor de lo que estábamos como sociedad. Muchísimas gracias, doctor Henry. Le agradezco infinitamente no solamente su presencia hoy acá, sino que usted ha sido una de esas voces asesoras para nosotros en muchos aspectos. Su manera independiente de analizar el comportamiento de la enfermedad, pero además su conocimiento sobre todo el sector de la salud en Colombia, lo valoramos mucho. Y me acompaña hoy el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Ministro, ¿por qué no hace usted, o más bien lo invito a que haga usted un resumen de esos sectores que en el marco de la extensión del aislamiento preventivo obligatorio al 25 de mayo van a empezar a partir del 11 de mayo, vuelvo y lo digo, a recuperar esa vida productiva? Y quiero destacar esto, obviamente de la mano de las autoridades locales, que como usted lo ha dicho, son los que llevan esa llave de la gradualidad para que los protocolos estén debidamente aplicados. Lo escuchamos, ministro Restrepo. Así es, presidente, vicepresidente y colegas y colombianos. Arrancamos entonces desde el 11 de mayo un nuevo proceso de gradualidad en el inicio de actividades productivas en nuestro país. Es un proceso que reconoce primero como principio fundamental cuidar de la vida de los colombianos y en segundo lugar contribuir a la generación de ingresos y proteger empleos en los sectores productivos. Algo muy importante, no es indiscriminado, no significa de ninguna manera que el 11 de mayo estos sectores que voy a señalar a continuación puedan arrancar. Tienen que previamente cumplir con unos protocolos de bioseguridad, con base en protocolos que habrá de expedir en el curso de esta semana el Ministerio de Salud. Por lo tanto, los sectores entonces que entrarían en esta gradualidad son en primer lugar 3 sectores de la industria manufacturera: los sectores de muebles, de vehículos y de maquinaria y equipo. Y también en el sector del comercio entrarían algunos sectores de comercio al por mayor, lo que significa que esto no aplica para ventas al consumidor final, a José, a Juan cuando sale a comprar. Esos sectores son muebles, enseres, son también prendas de vestir y vehículos. De nuevo, ventas a instituciones, ventas al comercio mayorista, ventas a industriales. Y en comercio al por menor, al letal, al usuario, al consumidor, entrarían los sectores de vehículos, las librerías, que es muy importante en este momento en medio del aislamiento, las papelerías también, algunos productos de mascotas, entre otros temas. Y entraríamos también el servicio de lavanderías única y exclusivamente a domicilio. De nuevo, los alcaldes tienen la llave de la gradualidad.
nosotros abrimos la puerta, pero en la medida en la cual se vayan validando los protocolos de bioseguridad por parte de las autoridades locales, y solo en esa posibilidad se irán abriendo estos sectores de la economía. Y una precisión, porque como se extiende el aislamiento preventivo obligatorio al 25, hay personas que pueden salir hoy, una persona por grupo familiar que sale al supermercado, que va al cajero automático, que va a la farmacia, esa persona puede ir a la librería, puede ir a la papelería o puede ir a esa adquisición del vehículo. Son esas condiciones que hoy las estamos compartiendo y de nuevo van a estar reglamentadas en la gradualidad por los alcaldes. Y me gustaría entonces, ministro, hacer esta invitación para que tengamos esa herramienta gráfica, que los colombianos en sus casas puedan pedagógicamente observar cuáles van a ser esos sectores que van a estar operando a partir del 11 de mayo con la gradualidad con la que se trabaja con las autoridades locales, cumpliendo protocolos estrictos. Nuevos sectores. Excepciones adicionales generales que se adicionan a las ya existentes en el decreto 593. Su implementación será gradual y de acuerdo a la implementación de protocolos que expida el Ministerio de Salud y la implementación según condiciones a nivel territorial. Fabricación de muebles, colchones y somieres. Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Fabricación de maquinaria y equipo. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e informáticos. Comercio al por mayor y al por menor de vehículos, incluidos partes, piezas y accesorios. Comercio al por mayor, muebles y enseres domésticos, incluidas prendas de vestir. Comercio al por menor de productos para mascotas. Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio y pintura en establecimientos especializados. Comercio al por mayor de maquinaria y equipo. Comercio al por menor de combustibles, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados. Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios en establecimientos especializados. Servicios de lavandería a domicilios. Las actividades relacionadas con la operación de establecimientos prestadores de servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola o pesquera, según los diferentes modos de transporte, así como de los establecimientos en los cuales se realice el suministro y o instalación de repuestos de vehículos. Centros de diagnóstico automotor. Y hoy también nos acompaña la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, que ha estado trabajando intensamente también en el diseño con los otros miembros del equipo de gobierno de lo que son los lineamientos para aquellos municipios que no han registrado casos de COVID, de manera que también vayan recuperando vida productiva. Y me gustaría, vicepresidenta, que usted, que ha estado tan empeñada en esta tarea, le comparta a los colombianos la importancia de esta decisión. Bueno, yo quiero saludar a los colombianos. Efectivamente, durante todo este tiempo hemos estado en un equipo definiendo una serie de criterios que realmente nos permitan, en primer lugar, proteger la salud de los colombianos, en segundo lugar, recuperar la vida productiva y, en tercer lugar, evitar el empobrecimiento de los colombianos. Porque realmente acá nos preparamos para lo peor. Al principio los indicadores que hacía el Imperial College y muchos de los epidemiólogos eran realmente muy preocupantes. Pero la verdad es que con las medidas que se tomaron, con el aislamiento y sobre todo con ese gran compromiso de los colombianos, con la disciplina que han tenido los colombianos, vemos que esta curva y estos indicadores en Colombia hoy están mejor que en varios países. Y por esa razón entonces nos interesa que paulatinamente, pero también cuando sea posible, lo más pronto posible, la gente recupere su actividad productiva, recupere su trabajo, porque de lo contrario estaríamos empobreciendo a los colombianos. En los cálculos que hicimos con el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Agricultura, el director de Planeación Nacional, todo su equipo acá en la presidencia, encontramos que si manteníamos este país en aislamiento, podíamos aumentar 8 puntos la pobreza. Eso quiere decir perder casi que lo que hemos logrado en los últimos 10 años, disminuir la pobreza en Colombia, y ese no es un lujo que Colombia se vaya a dar por ningún motivo. Entonces acá es avanzar
con responsabilidad. Paulatinamente ir incluyendo los sectores que ya ha relacionado el ministro de Comercio Exterior, porque son sectores que con los protocolos adecuados tienen bajo riesgo de contagio. Y ahora viene un tema muy importante que usted lo mencionó, presidente, aquellos municipios donde hoy no hay afectación del virus. Tenemos en primer lugar 6 departamentos donde no hay afectación. Son los departamentos de Putumayo, Bichada, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca. En esos 6 departamentos hay 32 municipios que no tienen el contagio. Y en los departamentos más grandes, en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, en Santander, en Nariño, hay municipios contagiados y hay una gran mayoría de municipios sin afectación. Entonces, por esa razón hemos hecho ese análisis con todo el equipo y obviamente con toda la medición muy responsable que ha hecho el Ministerio de Salud, y esto nos da 870, 880 municipios que podrían entonces entrar. Para esos municipios lo importante es que no se va a permitir la llegada de gente de fuera del municipio. Ahí estamos muy pendientes de estos protocolos del Ministerio de Salud que esperamos que van a estar listos el jueves. El ministro de Comercio Exterior ya ha entregado los borradores de los protocolos para todas estas actividades económicas, y allí entonces con los alcaldes, con los gobernadores se definirá de qué manera mantenemos protegidos esos municipios para que al interior tengan vida productiva, al interior se restablezca la gran mayoría de actividades, casi todo, excepto, por supuesto, discotecas, cosas de ese estilo. Y teniendo ellos su actividad productiva al interior, estamos recuperando cerca del 30% del Producto Bruto. Esto nos llevaría a que a partir del 11 tendríamos casi 8 millones de colombianos, casi 15 millones de colombianos que estarían recuperando su actividad productiva. Estos son muchas familias, mucha clase media que hoy están preocupados precisamente por el futuro de sus empleos, por el futuro de las empresas en las que ellos están trabajando. Ya nos quedaría realmente un tramo muy pequeño de actividades que habría que recuperar con posterioridad, pero en esta ocasión entra la gran mayoría de actividades. Y lo que dijo el doctor Gallardo es muy importante. Aquí la responsabilidad de cada uno en cuidarse, en lograr que recuperar su actividad productiva no genere riesgo para él, para su familia, ni tampoco para los demás que están en su lugar de trabajo. Si nos cuidamos todos, vamos a cuidar la economía y vamos a evitar que haya colombianos cayendo en la pobreza por cuenta de cuidar la salud. Aquí el orden tiene que seguir siendo primero la salud, por el ministro de Salud tiene entonces la batuta de todos estos protocolos según las instrucciones que usted ha dado, y a partir de allí entonces recuperar esa vida productiva en todas estas actividades ya mencionadas por el ministro. Muchas gracias, vicepresidenta. Y de nuevo, yo creo que ese mensaje que nos compartía la doctora Marta Lucía está orientada también a esos municipios que no tienen casos de COVID, pueden empezar a dar esos procesos de la mano con los alcaldes, trabajando con el Ministerio del Interior, donde se recupera un poco más de vida productiva, pero óigase bien, manteniendo también restricciones muy claras. No bares, no discotecas, no aglomeraciones, las restricciones también de la venta de alcohol y por supuesto también la protección de los grupos poblacionales que no queremos que se vean afectados de manera severa por este virus, y me refiero a esa población que está en riesgo. Pero yo quisiera también, ya el tiempo se nos está agotando, recordar 2 cosas. 1, las medidas generales que todos debemos llevar siempre en nuestra conciencia, porque el esfuerzo es de todos. Compartamos en nuestros hogares este testimonio. Medidas de carácter general. Deben mantenerse en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo los adultos mayores de 70 años, los jardines infantiles, colegios y universidades, personas con alto riesgo, hipertensión, problemas respiratorios, diabetes, etc. Por su parte, las medidas generales para el sector transporte son: las fronteras internacionales permanecerán cerradas. El transporte aéreo internacional continuará restringido hasta el 30 de mayo. En ese momento se analizará si se continúa con la restricción o se elimina la misma. Frente al transporte aéreo nacional, salvo los casos permitidos, orden público, carácter humanitario y servicios del Estado, en la fase 2 no se habilitará su operación.
La restricción continuará hasta el 30 de mayo. El transporte intermunicipal permanece restringido solo con las excepciones de abastecimiento y transporte urbano. El transporte público será permitido con una capacidad máxima del 35%. Otras medidas de carácter general. El trabajo en casa y el teletrabajo continuará siendo mandatorio en todas las empresas y actividades en donde sea posible aplicarlo. Se mantiene el distanciamiento físico, es decir, están prohibidas las aglomeraciones, los eventos públicos y las reuniones sociales en viviendas o establecimientos comerciales. Todos los sectores que cuentan con excepciones de movilidad a partir del 27 de abril deberán contar con los protocolos de bioseguridad respectivos para su funcionamiento, los cuales a su vez deben estar aprobados mediante resolución por el Ministerio de Salud. Es necesario el uso de la aplicación Corona App como medida de habilitación en movilidad. La articulación de estas medidas debe hacerse con las autoridades locales y siguiendo todos los protocolos. Colombianos, de nuevo quiero agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio. Sabemos que hoy nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero era un mensaje muy importante para todos. Seguimos avanzando como país. Son momentos difíciles para el mundo, para Latinoamérica. Son momentos de grandes retos para nosotros. Pero nosotros miramos siempre hacia adelante, con motivación. Y esa palabra, resiliencia, convertir las adversidades en la mejor oportunidad, es la que nos define a nosotros como país. Seguimos obrando con responsabilidad. Avanzamos gradualmente, pero avanzamos con paso firme. Tenemos claro que la gran responsabilidad está en nosotros como individuos. No es el Estado, no es el gobierno. El gobierno puede fijar las medidas, pero es cada uno de nosotros en su comportamiento el que tiene la responsabilidad de que sigamos adelante recuperando vida productiva para salvar vidas, para proteger la salud y para que Colombia siga adelante. Mañana los espero nuevamente en el espacio a las 6 de la tarde. Vamos a estar con todo el equipo económico hablando de medidas importantes para reactivar nuestra economía. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.